vídeo de hoy vengo a hablarte de todos los libros que he leído durante el mes de mayo. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La By the Sea y ya estamos en ese momento del año en el que hace un calor tremendo, la cámara se calienta, así que voy a intentar que el vídeo no sea súper largo y para ello, aparte de enrollarme lo justo y necesario, deciros que no están aquí, como siempre, todos los libros que he leído en mayo. Antes y después de este vídeo vais a tener otros que son libros acogedores y otro que va a ser un vídeo de thrillers, y en ambos vídeos vais a tener libros que he leído en mayo pero que no he incluido aquí porque ya los he metido en esos vídeos temáticos. Y también te vengo a contar cositas que se vienen pronto para decirte por qué no te voy a hablar de algunos libros. En primer lugar, en mayo leí Posesión de A.S. Byatt, uno de los libros de mi vida a partir de ahora, súper favorito, y le he dedicado ya una reseña en el canal que os voy a dejar enlazada por aquí para que podáis ir a verla. Es una reseña sin spoilers de este librazo, de verdad, o sea, leedlo. Todo lo que tengo que decir es eso. Luego, en Loras Lectoras hemos leído Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué pasa? Que vamos a leer el mes que viene Alicia a través del espejo, así que cuando leamos ambos, pues ya os hablo de esos libros en conjunto. Pero, si tenéis ocasión, si pasáis por Madrid, por favor, ir a ver la exposición que hay en la Caixa, en Caixa Forum, se llama así, súper chula, me encantó. Y también en Loras seguimos avanzando en nuestra lectura de Cartarescu y este mes hemos leído El Mendébil y os hablaré de estos relatos que hemos leído cuando acabemos Nostalgia, pero tengo que decir que por ahora he leído El Ruletista y El Mendébil y me han encantado, o sea, estoy fascinada por este autor y claro, o sea, es increíble, pero ¿cómo no me va a gustar a mí si tiene tantas cosas en común con mi amado Haruki Murakami? Nadie se ponga nervioso, nadie me tire los perros al cuello, simplemente, mira, hacen cosas que se parecen. ¿Qué voy a hacer? Lo desarrollaré, ¿vale? Prometo que lo voy a desarrollar. Y hecho este previo, ahora ya sí vengo a contarte libritos que he leído en mayo y vamos a hablar de ellos. Ya sabéis, si llevas tiempo en el canal, que últimamente estoy leyendo bastante a Stefan Zweig y de hecho he leído 24 horas de la vida de una mujer, también lo leímos en el club de lectura de Loras. Y el siguiente que voy a leer es Miedo, que ya lo tengo por aquí y este además no tengo ni idea de qué va, así que próximamente hablaremos de él. No voy a mentir, este libro lo leí en abril, pero se me olvidó meterlo en el wrap-up, no sé por qué motivo. Y esta es una novelita, casi un relato largo, de 1927 que va a estar ambientada en un verano o en un momento así en Monte Carlo, donde hay una serie de personas de un alto nivel adquisitivo que están con un hotel de vacaciones, cenan siempre juntos, tal no sé qué, hay como buen rollo a pesar de que pues cada uno está con su mujer, con su marido, una señora mayor por ahí y todo empieza con un salseíto, que va a hacer que esta gente que se lleva muy bien de pronto haya un poco de tensión en el grupo, porque una mujer va a huir con un hombre y va a abandonar a su marido y claro, esto no solo es un gran chisme, sino que es un escándalo de proporciones bíblicas. ¿Qué pasa? Que el narrador, o el que es al principio, el narrador del libro, va a opinar sobre este suceso distinto a la mayoría de gente que hay allí, ¿no? Va a tener una opinión impopular, pero va a haber una persona que lo que él dice le resuena y le va a animar a contar su historia. Entonces, realmente la mayoría del libro, que yo pensé que iba a ser de este salseo que estaba dentrísimo, el libro llega un momento que cambia por completo y lo grueso es el recuerdo de esta persona. Es que no os quiero contar nada porque es muy corto, pero al mismo tiempo quiero deciros que os vais a encontrar. Una persona va a contar un suceso que le pasó décadas atrás, que nunca ha compartido con nadie y que de hecho le ha hecho vivir en una gran soledad y aunque estaba acompañada de gente, quiero decir, no es que estuviera en mitad de una montaña esta persona, pero como al no poder contar una cosa que ella sintió, que le pasó, las consecuencias que tuvo un acto que sucede en apenas 24 horas, ha vivido siempre con esto a cuestas hasta ahora que esta persona, la que no conoce nada, de repente siente una conexión mucho más grande que con cualquier persona que haya conocido antes porque le da esa oportunidad como de abrirse y sentir que no va a ser juzgada, que se la va a escuchar y
tal. Entonces vamos a conocer en detalle las 24 horas en la vida de una mujer y cómo es la vida a veces, ¿no? Como en un momento muy condensado, ¿no? En el tiempo de una vida puede pasar un suceso que te cambie para siempre. Ya ese libro va de eso. Lo que pasa es, pues bueno, una cosa pequeña, pero es más como la reflexión, ¿no? Que hay en torno a este libro, en torno a las apariencias, al rol de la mujer, como pues eso, que a lo mejor un acto, ¿no? Puede llegar a hacer que mucha gente te condene y hasta qué punto eso tiene sentido o no. Luego también es divertido pensar, ¿no? Dónde se posicionaba Zweig, ¿no? Como autor que te está contando esta historia en relación con lo que te está contando. Y luego tiene también un plano simbólico chulo, tampoco es una cosa complicadísima, la verdad, pero bueno, va a haber una serie de sucesos que ocurran en un casino. Entonces, en el fondo también nos va a estar hablando de... bueno, del azar, qué importante a veces tiene, qué importante es a veces en nuestra vida, ¿no? Como pequeñas cosas que van a cambiarnos para siempre no pasan por muy planeado que tuvieras las vidas, ¿no? Sino que, bueno, pues el destino, el azar, como lo quieras llamar, interfiere. También hay, bueno, hay una escena, ¿no? Muy guay, donde unas manos son muy importantes y todo esto dentro de lo que está pasando en la historia, ¿no? Sí, no sé, como que tiene mucha importancia, ¿no? Como a veces, no sé, asociamos mucho pues la cara, ¿no? Con lo que nos dice de cómo es una persona, pero en este caso, por ejemplo, las manos van a ser muy importantes. Y yo cuando lo leía me acordaba mucho de la pandemia, ¿no? De cuando íbamos con mascarillas, entonces ya como que te fijabas más en otras cosas de la gente a la que conocías, como a lo mejor la voz o, bueno, cosas que a lo mejor cuando puedes ver a la persona que tienes delante quedar un poco en un segundo plano. Pues no sé, como que conecte con esto. No sé. Como que es un libro muy pequeñito que tiene un montón de reflexiones chulas, que habla mucho de un sentir y de una forma de ser en un momento determinado, ¿no? Lo difícil que era como, de verdad, no ser absolutamente perfecta según una serie de cánones y de normas sociales. Pues muy bien, es que Zweig, la verdad que casi siempre muy bien. Disfrutable, os lo recomiendo mucho y de verdad, o sea, es que lo leéis en nada, yo me lo leí en el apagón. El siguiente libro del que quiero hablaros es Wellness, de Nathan Hill, editado por ADN Novelas, que lo hemos leído en mi club de lectura en el mes de mayo. Es una novela bastante larga y muy guay, ha sido una muy grata sorpresa. Llevaba bastante tiempo en mis estanterías, igual un año, o sea, o casi un año, y fue como, venga, ahora. Y entramos un poco en el libro, yo lo propuse porque lo tenía por aquí y me tenía buena pinta, pero tampoco tenía muy claro de qué iba. Incluso ahora, habiéndolo leído, es muy complicado conseguir condensar toda esta historia en pocas palabras, ¿no? Y sin acometer en spoilers. Pero vamos a ver, básicamente vamos a tener dos protagonistas que son pues un matrimonio, que son Elizabeth y Jack. Y ellos se conocen en los 90 en una ciudad así más o menos grande de Estados Unidos y tal, todo como muy guay. Y el inicio del libro, los primeros capítulos están narrados, a mí me da la sensación como si estuviera viendo una comedia o una película romántica estadounidense, ¿no? Como todo súper dulce, todo como súper romantizado, ¿no? Ellos te cuentan como son vecinos, se observan el uno al otro sin que el otro lo sepa y ya, incluso antes de conocerse, ya están casi enamorados. Una cosa que yo la leí y digo, tío, esto es súper creepy, pero ahí estaba contado como, bueno, y es que incluso ellos cuando llegan a conocerse ya se han creado como su propia narrativa de cómo son almas gemelas, de cómo se conocieron y tal. Entonces, esa parte mola mucho porque yo creo que está hecha para que como esta idea de que todos idealizamos el pasado y sobre todo en relación con nuestra pareja, ¿no? Los inicios, qué bonitos, no sé qué, no sé cuántos. Y como también luego, como con el paso del tiempo, ciertas cosas que a lo mejor en los 90 considerábamos que eran amor o que eran cosas románticas, hoy en día decimos, aquí no, esto así no. Entonces el caso es que ese es el principio del libro, ¿vale? Además, bueno, nos va contando cómo estas dos personas han llegado solas allí, cada uno de un sitio con unas vivencias familiares muy distintas, pero ninguno de los dos tiene buena relación con la familia, es decir, en realidad no tiene ninguna relación con sus familias, luego se verá por qué. Entonces al final es como dos personas muy solas, como que se encuentran, ¿no? Entonces claro, eso se romantiza al máximo. La cuestión es que el grueso del libro, eso es como, no sé, como 4 capítulos al principio, es un adelanto hacia adelante, como 20 años después, bueno, estás en 2014.
Y ellos ya están casados desde hace bastante tiempo y tienen un niño de 8 años y están en un momento en que el matrimonio y la rutina es bastante fastidiosa. Entonces es como de un capítulo a otro, de repente ha pasado todo este tiempo y toda esa parte idealizada vas viendo como ya no está, ¿no? Y te preguntas como, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo son ahora estas dos personas? Y tal. Entonces, por ejemplo, Jack, que era un artista emergente, pues ahora es un profesor un poco amargado que está intentando como por todos sus medios como que si su mujer se sienta atraído por él y no lo logra y entonces se mete en un club de estos de llevar una pulserita y se pasa el día haciendo burpees, todo como súper ridículo, pero no ridículo para él. El autor logra que lo que seamos ridículos es nosotros como sociedad, porque una cosa que mola mucho de este libro es que te ves reflejado en todas partes. O sea, da igual que tú no tengas las vivencias de este protagonista o de este personaje, tú te ves ahí. Entonces eso es brutal de este libro. Y luego tenemos a Elizabeth está, que no puede más con la vida tampoco, está muy desconectada del marido, efectivamente, o sea, eso no está en la cabeza de Jack. Ella está muy volcada en la maternidad, en estar con su hijo Toby y demás, y ella es una persona ultra analítica, vamos a ir viendo por qué, todo, lee 1000 estudios, no sé qué, y eso como que a veces tener tanta información lógica en la cabeza y de lo que dicen otras personas le impide ver lo que tiene delante de los ojos. Y entonces, bueno, al final está pues muy amargada y muy frustrada y muy sobrepasada por la vida. También es fácil verse en Elizabeth. Con todo, el autor consigue que te vayas riendo en todas partes. Y ella trabaja en una empresa que se llama Wellness, que es una empresa de estudios y análisis que se dedica a ver, o sea, ella trabaja sobre el placebo, ¿vale? Y es muy guay toda la parte del placebo. Entonces, como que en principio lo que hace la empresa, o lo que hacía en el inicio de la empresa, era como de repente sale el típico método revolucionario para, me lo invento, perder peso. Esto pues muy de los 2000, principios de los 2000. Y ellos estudian si es realmente eso es verdad, o es el placebo actuando, o es que te están vendiendo una milonga. O si te pones estos zapatos vas a hacer que tus piernas se tonifiquen y no sé qué. Entonces, ¿esto es verdad o es mentira? ¿O es porque la gente se pone estos zapatos ya piensa que va a hacer esto, entonces de repente anda mucho más y lo que está haciendo perder peso es que están dando, no los zapatos? Bueno, o sea, la parte del placebo me flipó, pero me flipó del libro. Entonces, bueno, van a ir pasando una serie de cosas en el presente de estas personas. Por un lado, se van a comprar un piso que va a ser como el piso para toda la vida, que han conseguido ahorrar, no sé qué, y de repente cada uno quiere una cosa que no tiene nada que ver con la que quiere el otro y si uno gana, el otro pierde. Por otro lado, van a ir a un nuevo barrio y de repente va a haber típica madre perfecta con una tal y Elizabeth se va a ver un poco, por un lado, sentirse peor que ella, por otro, quiere estar cerca de ella porque tiene influencia en el colegio y en el barrio y lo quiere para su hijo. Luego va a conocer también a una pareja que tiene una relación abierta y entonces va a ver si igual ya que a mí lo que nos falla es esto. Bueno. Y luego va a ir habiendo flashbacks que nos va a permitir entender de dónde vienen estos dos personajes para ver cómo, mi frase favorita, somos de nuestra infancia y estos dos adultos en realidad llevan a cuesta una serie de traumas grandes y pequeños de todos los tipos y el no hablarlo y no enfrentarse a lo que eso supone, el intentar como eso, que no está pasando nada, les está pasando factura en el presente. Entonces van a tener que iniciar realmente o van a tener que realizar casi a golpes una suerte de autoterapia. O sea, no es que ellos lo hagan, sino que cuando tú lees el libro dices, claro, esto es como hacer terapia, ¿no? Están buscando, o sea, tienen que llegar al origen del problema para poder solucionar su presente porque llega un punto que por mucho que metes cosas debajo de la alfombra te tropiezas, ¿no? Y eso también se siente muy, muy, muy de la vida actual. Esto es una mini parte de lo que es este libro, que también nos va a hablar, por ejemplo, de arte, de la influencia de la tecnología en nuestras vidas, va a hablar de eso, de relaciones tóxicas en las familias, de lo difícil que es divorciarse de tu familia o de tus padres, pero cuando a veces es necesario. No sé, es como realmente dos adultos intentando, o sea, que no pueden más, intentando sobrevivir y mantenerse juntos a sí mismos al mismo tiempo que tratan de mantener una familia y no saben si es mejor separarse o estar juntos. Y creo que es ese punto, ¿no?, de estar todo el rato en la cuerda floja, de que parece que todo se va a destruir y que solo intentas como sobrevivir esta mañana, que no tener una crisis, no tener aquí un meltdown, es lo que te hace sentir muy, muy en sintonía con estos personajes. Y además, aunque al principio puedas llegar a juzgarles un poco a ambos y creer que
ambos tienen un poco la culpa de lo que está pasando, cuantos más les entiendes, más empatizas con ellos y dices, bueno, pues suficientemente bien lo están haciendo. Un libro muy especial, la verdad, es una historia muy guay, es muy largo y no se siente para nada largo. Me ha divertido mucho, tiene giros inesperados, tiene un final muy guay, o sea, me ha encantado Wellness, no puedo deciros otra cosa, la verdad. Cambio de registro total y voy a hablaros de un libro de no ficción y me he leído este ensayo que se llama La sed de Virginia Mendoza, editado por Debate y que tiene como subtítulo Una historia antropológica y personal de la vida en tierras de lluvia escasa, ¿vale? Virginia Mendoza, yo leí hace unos años el libro que se llama Detendrán mi río, que voy a dejar un vídeo por aquí, que fue uno de los primeros que subí al canal donde hablaba de mis mejores lecturas de no sé qué año, que fue el año que lo leí y me pareció, o sea, fascinante como ella escribía, y luego ha sacado este ensayo, que el otro era como un ensayo novelado, un poco así, este es un ensayo. Lo que pasa es que se lee muy fluido porque tiene un punto de memoria personal y de memoria de su familia, que eso a mí siempre es algo que me gusta. Y luego va haciendo un repaso tanto histórico como antropológico, como social, por nuestras culturas cercanas y la nuestra, en torno a la relación del ser humano con el agua y en concreto con la falta de agua y como consecuencia con la sed. Y no sabéis la cantidad, es que me ha flipado este libro, no sabéis la cantidad de sucesos históricos que nos han contado toda la vida, historias mitológicas, folclore, cosas que han pasado y que nos han contado a lo mejor, por ejemplo, desde un punto de vista político o que no era por eso, sino el agua ha tenido un componente súper importante y luego eso, muchos sucesos también mucho más cercanos, ya no solo remontándonos tiempo atrás, sino del presente y el pasado muy cercano, por ejemplo, de ciertas zonas de España donde se ha convivido con la sequía muy recurrentemente, que son cosas que a lo mejor, pues yo que he vivido toda la vida en Madrid, pues nunca he sentido la falta de agua, más allá, joder, cuando éramos pequeñas, pues lo típico a lo mejor tu madre, cuidado que hay sequía, pero no es que hayamos vivido cortes de agua o que no hubiera agua. Entonces, claro, son cosas que vas dándote cuenta, ¿no?, de lo privilegiados que somos en determinadas zonas o lo olvidados que tenemos, los problemas que pasan en determinados sitios. No hace falta irse lejos, sino pues a lo mejor a unos kilómetros de tu casa. Y una cosa que hace muy bien este libro es explicarnos, un poco abrir los ojos de lo que está pasando. No es un libro tipo catastrofista, crisis climática, y no, pero sí es más en plan, abramos un poco los ojos, todo esto nos afecta, que puede llegar a pasar en los próximos años, y aunque el libro no está tan centrado en el futuro, habla tanto del presente y el pasado que inevitablemente tú ya solo puedes hacer el razonamiento de hacia dónde va la cosa si no cambia. Entonces, a veces hace falta concienciarse no solo a un nivel científico y a nivel... Este libro lo que hace muy bien es conectar con la parte humana, ¿no? Y eso aparte a mí me gusta mucho todos los recuerdos de su familia, de su pueblo, las cosas que ella vivió de pequeña, porque lo ves aplicado a el humano. No son cifras, no son estadísticas, no, son hechos, ¿no? Por ejemplo, nos va a ir eso, hablando de diferentes noticias que nos han vivido hace tanto, también la prehistoria, bueno, un repaso, como digo, por muchas cosas. Y luego me ha gustado mucho, porque también es algo que a mí me gusta bastante, que es todo el tema de la mitología y del folclore, visto desde un punto de vista, vale, si solo nos fijamos en nuestra relación con el agua, con la sed y demás, wow, claro, hay cosas que yo nunca me había parado a pensar y siempre han estado ahí. Entonces, me ha parecido un libro como muy importante, no solo que me haya encantado y he aprendido un montón, sino que me ha parecido un libro importante y me parecería como relevante que lo leyéramos mucho, porque aquí viene la frase perogrullo del día, un poco: el conocimiento es poder, y el saber ciertas cosas que, pues bueno, pues que no están en las noticias todo el rato, o que a veces no queremos saber del todo porque, más desgracias, tener un ensayo que hace una aproximación calmada pero súper didáctica sobre el tema, que no te da ganas de decir, Dios mío, nos vamos a morir mañana, no va por ahí para nada, simplemente es más, entendamos lo que pasa y lo que ha pasado. Hagamos esta reflexión. Me ha parecido un ensayo de verdad muy importante, me ha aportado muchísimo, es muy sencillo de leer, de verdad, o sea, es que es como el agua.
de verdad es muy sencillo de leer. He visto que también hay versión audiolibro por si os es más cómodo y de verdad os animo muchísimo, muchísimo a leerla. Además ahora creo que en verano puede ser un buen momento para darnos un poco cuenta de ahora que estamos en este calor, cómo sería todo si no tuviéramos agua. Y luego también había partes que me recordaron, no sé si leísteis el mítico ensayo de Sapiens. Si te gustó Sapiens, aunque este va de otra cosa, creo que es un tipo de libro que te va a interesar muchísimo también este y lo dejo muy muy recomendado. Siguiendo con la no ficción, he leído este libro que se llama Cuanta más gente se muere, más ganas tengo de vivir, de Maruja Torres, editado por Temas de Hoy. Esto me lo mandó la editorial hace, no sé, unos cuantos meses y la verdad, tengo que decir, Maruja Torres, por supuesto, era un nombre que me sonaba, pero no es una escritora y una periodista que yo haya seguido décadas y décadas de su trabajo, sinceramente. Y aquí que ella hace una suerte de memorias, podríamos decir, unos textos un poco planteados como desde el fin de su vida, y de hecho a veces es un poco agobiante, a pesar de que están escritos desde el humor, porque parece que se los ha escrito, que se lo mandaron a escribir casi, bueno, ahora que te vas a morir, escribe algo de cómo es el final de la vida. O sea, por favor, esta señora la dejen vivir todos los años que pueda. Esa parte fue un poco como así. Es verdad que el principio y sobre todo el tono así más humorístico y cínico que tiene me recordó un poco a Nora Ephron, pero claro, no, o sea, es otra cosa. A Nora Ephron era otra cosa y yo creo que este libro va a gustar mucho más que a mí personas que sí que hayáis seguido la trayectoria de Maruja Torres, porque hace eso, pues un repaso de su vida, habla de muchas cosas muy interesantes de cuando fue corresponsal en diferentes lugares, se mete bastante, ¿no?, en temas políticos, es interesante porque además se moja sobre temas muy actuales, sin ningún tipo de pelo en la lengua, habla también pues eso, de la vejez, de sus amigas, de lo que es perder gente de tu alrededor, de viajes que hace ahora, un poco habla también de las ganas de vivir, y luego eso, hay puntos que son muy muy personales suyos, ¿no? Entonces hay partes que te habla, pues me reúno con estos amigos, te dice pues todos los amigos, yo que sé, por ejemplo, es bastante amiga de Ana Belén y Víctor Manuel y no sé qué, y se reúnen, son cosas que a mí particularmente, no sé si es que no es una generación que yo sienta como tan cercana en admiración o que simplemente es gente que me da igual lo que hagan de su vida, son los capítulos que para mí son menos interesantes y me gustaban más como los de reflexiones generales. Aún así tengo que decir que lo he leído con bastante gusto y escribe muy bien y se nota y es muy divertida y consigue en estos textos que son como capítulos cortos que tocan diferentes temas, algunos como muy serios y muy combativos y muy tal, con otros de más humor, está muy bien nivelado esto. Pero eso, siento que va a gustar más a gente que conozcáis a Maruja Torres, que os guste su trabajo, que os gusten sus obras, porque la vais a sentir como muy cercana. Y bueno, a mí al menos me ha dado esa sensación, me ha gustado leerlo. Hace una aproximación hasta bonita, sin romantizar ni un poco la vejez y las cosas malas que tiene y que se pasa la vida en el médico y los achaques y no sé qué. Pero también mola como... claro, como no, igual ha sido ella así siempre, ¿no? Pero esta vez decir es que le da un poco igual lo que sea políticamente correcto, lo que haya que decir, lo que si no ella opina una cosa y te la dice. Aprendes mucho, ha tenido una vida muy interesante, ha hecho muchas cosas esta mujer, muy inspiradora en ese sentido y nada, que sepáis que existe. Yo me he dejado marcadas bastantes reflexiones y quizás sea un libro también en el que pueda volver más adelante, quizás con unos años más, para ver cómo se lee este libro desde los 30 años y cómo lo voy a leer en 10 años y cómo lo voy a leer en 40 si sigo aquí, que espero que sí. Así que nada, un ensayito entretenido y os lo dejo también muy recomendado. Y bueno, luego hemos leído en el club de lectura que coordino en la librería de Anabel, que bueno, ella tiene 3000 clubs de lectura y uno de ellos lo coordino yo, y una de las chicas que suele participar en el club, Chris, dijo que por qué no leíamos 1000 soles espléndidos, que era uno de sus libros, que es uno de sus libros favoritos, sino el más favorito, y yo no lo había leído nunca y dije, va, pues genial, vamos a por él. Entonces nada, he leído 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini. Yo lo tengo en esta edición de Salamanca de bolsillo, que era de mi madre y que ahora es mío porque me lo ha apropiado, le he puesto todos mis posits, ya este libro no sale de mis estanterías porque la verdad que me ha gustado muchísimo, lo he pasado fatal, pero me ha parecido precioso, muy bien escrito, muy descorazonador. Socorrito. En este libro vamos a seguir la vida de dos mujeres, la mayor de ellas nace en el 50 y tantos y en Afganistán. Entonces, bueno, vamos a ir siguiendo
cómo dos mujeres se van a encontrar, las cosas que van a vivir juntas y las que no, y cómo son sus vidas de diferentes y en qué cosas son iguales, teniendo pues eso, orígenes muy distintos. Vamos a tener a Mariam, que ella es la hija ilegítima de un señor con una buena posición social, entonces tiene un affair con la madre de ella, que era, pues, no sé si era la ama de llaves de la casa. Entonces, en cuanto se queda embarazada, pues las mujeres de él y la familia decide que no, que la quiten de allí y tal. Entonces, bueno, le ponen una casita por ahí perdida y allí crece sin salir y sin casi tener contacto con nadie Mariam durante 15 años, teniendo una relación además con su madre un poquito complicada, porque bueno, la madre, bueno, no puedo entrar a todo, pero bueno, la madre, pobre mía, hace lo que puede, pero es un personaje complicado y que llega un momento además que Mariam se rebela un poco contra ella y además ella idealiza mucho a su padre, que va a visitarla pues una vez a la semana. Entonces, claro, el típico personaje ausente que cuando llega te da regalos, parece que te quiere mucho, cuando, pues bueno, no te das cuenta de quién sí está ahí siempre, ¿no? Entonces, bueno, van a pasar una serie de cosas y por motivos que no os voy a contar, al final Mariam le van a casar, creo que como con 14 años, con un señor mucho más mayor, que ya es viudo y demás, se va a tener que mudar de ciudad y va a vivir ahora como esposa con, pues con un señor. En todo esto, pues claro, pasan las décadas, van pasando cosas en Afganistán, la llegada de los soviéticos, más tarde la llegada de los mujahidines, después los talibanes, bueno, o sea, como muchas cosas, evidentemente, que van a afectar a la historia del país, pero también a las personas y a la vida y a la rutina de las personas que están allí. Luego, por el otro lado, hasta que convergen sus vidas, vamos a tener a Laila, que ella vive en Kabul, en la capital, una ciudad relativamente abierta, con universidades, con gente extranjera, con mujeres con las uñas pintadas y estudiando. Y ella es, bueno, su padre además es profesor, es alguien progresista, él apoya y quiere que su hija estudie y que todas las mujeres estudien y demás. Entonces, bueno, ella crece en un ambiente, en una casa como muy apoyada, con formación y demás. Pero bueno, la historia, digamos que se impone. Y pues va a haber un momento en que las mujeres no es que tengan prohibido estudiar, es que tienen prohibido prácticamente existir. Y tampoco os puedo contar más en nivel trama, porque pues porque hay que leerlo. No os voy a contar cuál es la relación de estas mujeres y cómo llegan a conocerse y demás, pero bueno, son de esos personajes que no se te van a olvidar nunca. En concreto, Mariam es uno de mis personajes favoritos. El autor logra eso, enseñarnos mucho de la historia de Afganistán, pero poniendo el énfasis, ¿no?, en las historias pequeñas, en las de la gente y en concreto en las de las mujeres. Si bien esto es una novela, lo que nos cuenta el autor al final del libro es que él compone esta historia, se imagina estos personajes a través de historias reales que ha conocido de diferentes personas. Entonces, pues bueno, luego junta la novela. Entonces, es muy descorazonadora en muchos puntos, también es muy bonita, es una novela que al final habla de familia, habla de amor, habla de sororidad, habla de amistad y habla de injusticia, sobre todo habla de derechos y de la falta de ellos, habla de las consecuencias de las guerras, no sé. Es increíble. Habla también eso muy de lo cotidiano, como de repente en un país que prácticamente estaba prohibido ver la televisión, que no sé qué, de repente se da una fiebre por Titanic, ¿no? Y la gente está llorando por Leonardo DiCaprio en su tabla sin hueco, muriéndose congelado, cuando en su casa están cayendo bombas, ¿no? Como a veces funcionan las cosas, ¿no? Como esa cotidianidad. Es un libro que te da para hablar muchísimo. Me ha parecido fantástica idea leerlo en un club de lectura porque lo hemos pasado genial comentando. Estoy deseando que llegue el día de comentarlo también online. Además, te enseña también mucho, que me ha gustado mucho aprender, ¿no?, aparte de la belleza, ¿no?, de esta cultura. Muchas cosas que... Por ejemplo, el título, ¿no?, viene de un poema precioso. Cada vez que habla de los 1000 soles espléndidos y ese poema se me ponía en la piel de gallina. Además es como muy simbólico dentro de la propia novela ese significado. El meterte dentro de las casas y enseñarte diferentes tipos de familia, diferentes tipos de rutina, también está muy guay para romper, yo creo, ciertos prejuicios o ciertas imágenes preconcebidas que podemos tener en base a nuestro desconocimiento. Y bueno, también es muy doloroso porque la novela ya tiene años, entonces nosotros también ya sabemos ahora cuál ha sido la realidad de los últimos años en Afganistán. Entonces,
Uf, se hace durillo también leerlo desde el presente, aunque este libro ya tenga tiempo, creo que era de 2007 efectivamente. Me ha gustado mucho, os lo recomiendo muchísimo si tampoco lo habéis leído todavía como yo. Ahora todo el mundo me habla de Cometas en el cielo, que es el otro libro del autor. Lo leeré, pero bueno, voy a tardar, porque más también dicen que también es muy duro porque tiene a niños como protagonistas. Y yo ya aquí lo pasé muy mal. Es verdad que a mí me interesan sobre todo siempre las historias de mujeres o que tienen a mujeres como protagonistas, pero como me ha gustado tanto como escribe el autor, seguro que acabaré leyendo también Cometas en el cielo. Pero bueno, de momento estas mujeres viven en mi cabeza de verdad. A día de hoy todavía a veces me levanto por las mañanas y he soñado con 1000 soles espléndidos, de verdad, muy fuerte en mi cabeza, estoy fatal. Y a pesar de lo mal que lo pasé, tengo un recuerdo precioso del libro y me encantaría poder charlar todo el rato. Estoy deseando hablar en el club de lectura como se hacía para volver a hablar con spoilers de esta historia, de estos personajes. Es que cada uno, incluso de los secundarios, da para hablar un montón de tiempo. Creo que todo el mundo está muy bien construido, incluso los personajes que están para ser más estereotípicos y no solo para ser un propio personaje, sino también para reflejar un concepto. Están recubiertos, ¿no?, con esta capa de humanidad y tienen un sentido y no son alguien es malo porque es malo, ¿no?, sino que tiene algo por detrás. Os lo recomiendo muchísimo. Una sorpresa enorme, no sé por qué, no sé, pensé que no me iba a gustar y me ha parecido increíble. Y nada, estas han sido mis lecturas del mes de mayo, espero que te hayan interesado. Si te apetece, cuéntame cuál fue tu mejor lectura del mes de mayo, que quiero cotillearlo. Te doy las gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que ya donde estés no estés pasando mucho calor o mucho frío. Yo aquí estoy asada como un pollo. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!